Mi nombre es Sebastián Mintimilla y hoy les voy a exponer un trabajo de electrónica analógica. ¿Qué es lo que nos dice el primer ejercicio? Nos dice que armemos y verifiquemos el funcionamiento del siguiente esquema de fuentes fijas. ¿Qué encontramos en este ejercicio? Consta de un transformador de toma media o toma central, luego tenemos una rectificación que tiene un puente de Gretz, como podemos ver. Tenemos un filtro que ahí encontramos varios rectificadores y tenemos estabilizadores. Bueno, ¿qué es lo que estos de aquí son estabilizadores y acá podemos ver el puente de Gret? ¿Qué es lo que nos dice? Que con esto hagamos un esquema. Aquí está la malla mostrada. Se hizo una malla en la que tenemos que revisar las resistencias. En cada resistencia, ¿qué es lo que fuimos poniendo? Fuimos poniendo resistencias de 100 ohms para luego hacer la simulación que nos dio así. Como podemos ver aquí nos da que sí cumple con el voltaje, ya que son tres líneas. Bueno, cada una de estas líneas cumple con el voltaje, ya que son líneas rectas. Para sacar la potencia de esto, ¿qué es lo que hacemos? La potencia del primero sería voltaje al cuadrado sobre resistencia, que sería 12 voltios sobre 100, sobre los 100 ohmios que nos pidieron aquí. Y nos sale 1.44 watts. En el segundo nos sale 0.25 watts y aquí es menos 12 voltios. Nos sale menos 1.44 watts. Bueno, aquí con los datos con los 100 ohmios, ¿qué es lo que podemos ver? Los 12 voltios es lo que nos piden que saquemos, pero no, aquí sacamos 11.986 voltios, lo cual nos genera un error de 0.014 voltios, que nunca nos va a dar exactamente los 12 voltios por cuestiones de decimal. En el segundo nos pide 5 voltios y sacamos 4.996, nos dio un error de 0.004. Aquí menos 12 voltios nos da menos 11.986, un error de menos 0.014. Bueno, en el segundo ejercicio, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide lo mismo, pero solo hay que cambiar la resistencia, que serían los 560. Como vimos en el anterior ejercicio, aquí en la resistencia solo cambiamos el 100 por el 560 y nos arroja otros valores. Para la resistencia 1 igual nos sale 0.25 watts, para la resistencia 2 0.044 watts y para la resistencia 3 menos 0.25 watts. ¿Qué es lo que aquí nos da? Los mismos errores, pero solo cambian las resistencias, es casi lo mismo. Bueno, como segundo ejercicio, ¿qué es lo que nos pide? Realizar el armado del circuito rectificador de media onda en el SOP de simulación con los siguientes parámetros: RL, que sería 330 ohms, BP, que sería 6 voltios, y la frecuencia, que sería 60 Hz, y con un diodo de silicio. Posteriormente, calcular y medir los parámetros típicos de la rectificación de media onda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero sacamos datos, todos los datos, el periodo, que sería 1 sobre la frecuencia, que sería 1 sobre 60 Hz, que nos da un total de 16.667 milisegundos. La frecuencia, que son los 60 Hz, la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular que nos da sería 2pi sobre frecuencia, y eso el resultado final nos da 371.99 radianes sobre segundos. Luego de eso buscamos el voltaje pico de la fuente, que sería los 6 voltios. De ahí buscamos el voltaje pico de la fuente AC, que es BP por 2. Serían los 6 voltios por 2, que nos da un total de 12 voltios. El voltaje efectivo de la fuente, que sería de AC, sería BP sobre raíz de 2, que nos da un resultado de 4.24 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada, que aquí es lo que hacemos, aquí sacamos del diodo los 6 voltios menos los 0.7, nos da un total de 5.3 voltios. El voltaje medio de la onda, que es el voltaje medio, que sería el voltaje pico sobre pi, que nos daría un total de 1.69 voltios. La intensidad de la carga, que sería intensidad media, igual el voltaje medio sobre la resistencia, que nos da un total de 5.12 miliamperios.
El voltaje de efectivo de la onda rectificada nos da un total de 2.52. Por motivos de que mi otra computadora no vale, solo le logré capturar, pero aquí podemos ver que hacemos el circuito con la frecuencia, con el voltaje que son 6 y 60. Después añadimos un diodo de silicio, la resistencia que es de 330. Voy a mostrarles cómo nos sale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ya nos sale las tres ondas. La onda roja es la onda de salida, el voltaje pico que es 5.280, su voltaje medio es 1.62 y el voltaje efectivo 2.59. La verde es la onda de entrada. Podemos ver que el voltaje pico es de 505.998, 99 por ahí. Y el voltaje pico con valor de 11.998. Y la onda rectificada llega a ser la onda azul, como podemos ver. Bueno, luego de esto pasamos a ver sus parámetros, o sea, sus medidas. Y como decía, la onda rectificada es la línea azul, que lo que nos dice que su parámetro es el voltaje pico de onda rectificado es 5.283 voltios, el voltaje medio que sería 1.62 voltios y luego el voltaje efectivo que este nos da un valor de 2.59. Aquí les puedo mostrar los resultados de la media onda que nos dio en el ejercicio, que nos dice que la frecuencia es 60 Hz. Bueno, los espacios en blancos no se pueden calcular ya que en el programa no contamos con un frecuencímetro. Aquí les puedo mostrar que en esta fila de aquí son los cálculos que nosotros hicimos y los de aquí son los del simulador que nos salieron. Este es el margen de error, que como vamos viendo en la velocidad angular nos dio un valor de 376.99 radianes. Como les decía, aquí no podemos encontrar esto. El voltaje pico de la fuente AC es los 6 voltios que nos da los datos. Y aquí nosotros sacamos, bueno, este es el simulador, perdón. Simulador sale 505.998, que todo esto nosotros sacamos, y el margen de error es 0.02. Pero aquí estamos aproximados a lo que nos pidió el ejercicio. Estamos muy aproximados, solo tenemos un margen mínimo de error. Bueno, en el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que nos pide? Que calculemos y midamos los parámetros de la rectificación de media onda, agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios. Como podemos ver aquí en el esquema, nosotros agregamos un capacitor de 47 microfaradios. En cambio, acá, como podemos ver, no tenemos ese capacitor. Aquí llegamos a tener una etapa de filtrado. Aquí es cuando agregamos, o sea, el capacitor. Como vimos en algunas fórmulas ya en clase, tenemos que buscar el tau rizado, el voltaje pico rizado, voltaje rizado medio, intensidad media y voltaje rizado. El tau nos da un valor de 0.015 segundos, el voltaje pico rizado nos da un voltaje de 3.04, el voltaje rizado RMS que nos daría 0.877, el voltaje rizado medio que sería 3.75 voltios y la intensidad media que nos da un valor de 0.011 amperios. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un voltaje pico de rizo de 5.27, uno de pico a pico de 3.04 de intensidad y la intensidad de 15.38 miliamperios. El voltaje rizo se calcula por el MRS de la onda de salida menos la distancia de la onda, en este caso sería la onda roja de aquí o tomate, igual a 0. El RMS es del color morado, como les dije. Bueno, el valor que nos salió es 1.86 más o menos y nuestro voltaje es 0.877 voltios. Se aproxima bastante al de nosotros y con esto podemos concluir que este ejercicio sí lo realizamos de una manera correcta
ya que nos dio un valor muy aproximado. En el ejercicio 4, ¿qué es lo que nos pide? Que realicemos el armado del circuito rectificador de onda completa en el software de simulación. Los parámetros de este es una RL de 330 ohms, un BP de 6 voltios, una frecuencia de 60 Hz y un diodo de silicio. Posterior de esto, calculemos y midamos los parámetros típicos de la rectificación de onda completa. Como podemos ver, aquí nosotros armamos la malla. La malla con 4 diodos, le hicimos para que pueda funcionar, una resistencia y el vecino, un periodo de 16.667 ms, la frecuencia de 60 Hz, la velocidad angular de 376.9 radianes sobre segundos, el voltaje pico que es de 6 voltios, el voltaje efectivo de la onda que es 4.24 voltios, el voltaje pico onda rectificada es 4.6 voltios, el voltaje medio de la onda rectificada es de 2.929 voltios, el voltaje efectivo de la onda rectificada de 2.52 voltios y la intensidad de la carga que es 8.876 miliamperios. Bueno, y aquí podemos ver un puente de Gres que nosotros hicimos. Bueno, aquí nos dan los valores, podemos encontrar con voltaje pico de la onda de entrada es de 5.930 voltios, mientras el pico a pico es de 11.999, no se logra apreciar aquí. Bueno, llegamos a tener la intensidad de 13.681 miliamperios, un voltaje medio de 2.63 y un voltaje RMS de 3.303 voltios. Bueno, llegamos a concluir aquí con otra tabla en la que nuestros valores no están tan alejados de los que se nos pidió. Como aquí estos valores son del programa que nos votó y tenemos un déficit de 0.01 en el voltaje pico a pico. En la intensidad media tenemos un error de 3.21 miliamperios. Sí, es un poquito bastante, pero igual es un aproximado. En el periodo igual de 0.059. En el voltaje pico de la fuente AC también 0.01 voltios. Y bueno, pasamos al siguiente ejercicio que nos dice, bueno, este ejercicio nos dice casi lo mismo que el anterior, que calculemos y midamos los parámetros de la rectificación de onda completa, agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios. Como podemos ver, nosotros tenemos el esquema y aquí agregamos el capacitor. Buscamos un tau de rizado, un voltaje pico a pico rizado, un voltaje rizado medio, la intensidad media y el voltaje rizado. En el tau rizado nos da 0.015 segundos. En el voltaje pico 1.42 voltios, en el rizado medio 3.85 voltios, en la intensidad media de 0.0117 amperios, el voltaje de rizado de 0.41 voltios. Bueno, aquí podemos ver los parámetros que se nos pidió, que de la onda rectificada con el capacitor tenemos un voltaje rizo de 4.55 voltios, un voltaje rizo de 1.93 voltios, una intensidad de 13.80 de voltios, el voltaje rizo medio de 3.84 voltios y un RMS de 624.725 milivoltios. Con esto llegamos a concluir que este ejercicio sí nos dio, obviamente con su respectivo margen de error, pero al final nos logró salir. Gracias por su atención y esto sería todo.